Muy buenas noches, amados hermanos. Me alegra mucho poder volver a saludarles a través de este medio de comunicación. Estamos aquí por la gracia de Dios para otra vez, este miércoles, estudiar la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por tal motivo, mis amados hermanos y amigos que me ven y que me escuchan, les ruego el favor que dispongamos el corazón con reverencia para recibir el mensaje de la palabra de Dios esta noche. Antes de iniciar, vamos a encomendarnos en oración para que Dios, por su Santo Espíritu, guíe la enseñanza de su bendita palabra en esta noche. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu misericordia y tu gran amor para con nosotros. Te damos gracias por la vida, por la salud, por los alimentos y por todas las cosas que nos das a diario. Te damos gracias, Señor, por estos momentos también, en los que nos permites sacar el tiempo para escudriñar tu palabra, meditar en ella y pedirte, Señor, que apliques tu palabra a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y por ella podemos guiar nuestros pasos y nuestra vida en este mundo. Por eso te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que abras los ojos de nuestro entendimiento y que nos permitas comprender tu verdad, que nos permitas entender esas verdades que están ahí escritas y manifestadas para tu pueblo, para tu iglesia. Te pido que me ayudes, que me des tus palabras y que me permitas expresar tu verdad de manera sabia y entendida para todos mis hermanos. Te suplico, Padre Santo, que en esta noche tú hables a los corazones y les muestres el amor y la misericordia de tu Hijo Jesucristo y nos permitas, Padre Santo, crecer y ser edificados en el conocimiento de tu verdad. Gracias por escuchar esta plegaria, amado Señor, y por permitirnos tener un buen tiempo de estudio y de edificación para gloria y honra de tu nombre y edificación y beneficio de nuestra vida espiritual. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerden que estamos estudiando el capítulo 4. En el capítulo pasado vimos o consideramos los versículos 1 y 2. Hoy meditaremos en los versículos 3 al 5. Así es que les animo a abrir la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 3 hasta el 5. Dice así la palabra de Dios. Tome su Biblia y allá en su casa disponga su corazón, sus ojos, su mente y lea la palabra de Dios. Dice así, versículo 3 hasta el 5. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En estos 3 versículos vamos a meditar esta noche. La predicación lleva por título La conciencia no nos justifica. La conciencia no nos justifica. Así es que dispongan su corazón y su mente para que juntos estudiemos el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Quiero recordarles que Pablo viene hablando de que los siervos del Señor deben ser tenidos por los hombres por 3 características muy especiales y que son fundamentales en la vida de todo verdadero siervo de Dios. ¿Cuáles son estas 3 características que Pablo nos enseñó en el estudio pasado
por las cuales debemos ser conocidos ante los hombres, los cristianos y los siervos del Señor? En primer lugar, por ser servidores de Cristo. En segundo lugar, por ser administradores de los misterios de Dios. Y en tercer lugar, por su fidelidad en la dispensación de la palabra de Dios a la iglesia. Esas tres características deben ser base fundamental y distintiva de los verdaderos siervos del Señor. En consecuencia, el apóstol Pablo, después de decir que se requiere de los administradores o de los siervos del Señor, que cada uno sea hallado fiel, Pablo continúa diciendo en el verso 3, que es nuestro primer versículo que vamos a escudriñar en esta noche, lo siguiente, dice en el verso 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Cualquiera diría, a primera vista, al leer este versículo que acabamos de leer usted y yo, que Pablo está siendo arrogante y sobrado con esto que dice. Cualquiera diría que Pablo está menospreciando las autoridades civiles, las autoridades eclesiásticas, porque dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Pero por supuesto que Pablo no está menospreciando las autoridades eclesiásticas ni civiles, porque él mismo enseñó en otra parte y en otras cartas a respetar las autoridades civiles y las autoridades religiosas. Por tal motivo, Pablo no está yendo aquí en contra de lo que él mismo enseña en otras partes de la Escritura. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, él enseñó que sométase toda persona, Romanos 13, versículos 1 y 2, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces podemos ver que Pablo aquí enseña claramente a someternos a las autoridades establecidas, bien sea a las civiles, a las eclesiásticas o a cualquier autoridad en este mundo en la que podamos estar. Así es que Pablo, en este texto que hemos leído en el versículo 3 de Primera de Corintios 4, no está diciendo que él menosprecie o que esté enseñando a no someterse a las autoridades establecidas. Lo que Pablo quiere decir es que cualquier juzgamiento humano sobre su vida y ministerio carece de relevancia verdadera, porque no son 100% confiables, incluido su propio veredicto, porque ni él mismo es capaz de examinarse o juzgarse a sí mismo de manera correcta. Pablo había sido juzgado duramente por los diferentes estamentos de la sociedad, empezando por los mismos creyentes a los cuales él les predicaba la palabra, que ponían en duda su apostolado. Muchos pusieron en duda que Pablo fuera un verdadero apóstol porque no anduvo con los apóstoles del Señor Jesucristo, y él fue criticado duramente por ellos. Algunos también lo consideraban de presencia corporal débil y de palabras menospreciables y de cartas duras y fuertes. Eso lo encuentra usted en 2 de Corintios capítulo 10, verso 10, donde dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Otros no gustaban escucharlo porque consideraban que era poco elocuente, inferior en su manera de predicar a Apolos y a Cefas. Por lo tanto, muchos lo menospreciaban porque no era elocuente en su predicación. Sus mismos paisanos, es decir, los judíos, lo perseguían
y lo acusaban de predicar herejías, porque no enseñaba salvación por obras de la ley, sino por la fe y la gracia del Señor Jesucristo. Por eso lo tildaban de predicar herejías destructoras. Otros consideraban locura lo que predicaba, porque hablaba de la resurrección de entre los muertos. Decían, este está loco porque ¿quién dijo que los muertos resucitan? Sin ningún muerto ha resucitado. Pero él predicaba a Cristo resucitado, la palabra de la cruz y al Cristo resucitado. Y lo consideraban loco. Otros lo acusaban de pervertir el orden civil y lo expulsaban de la ciudad y hasta lo apedreaban, como pasó en algunas ocasiones. Así es que, como podemos ver, los juzgamientos que le tocó experimentar a Pablo fueron muchos y muy duros. En ese contexto, entonces, es que debe ser entendida esta manera de expresarse en este versículo 3 de 1 de Corintios 4. Así, dentro de ese contexto que les acabo de mencionar, debe ser entendido lo que Pablo dice en el verso 3. ¿Qué es lo que dice en el verso 3? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Entonces lo que Pablo está diciendo cuando dice en el verso 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, es que los juicios emitidos contra él por algunos hermanos de la iglesia o por algún tribunal religioso o civil, poco le importaban, porque eran comentarios y juzgamientos que no hacían honor a la verdad, ni eran realmente correctos porque eran emitidos por hombres. Tanto es así que Pablo humildemente dice, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, queriendo decir con esto que ni él mismo puede emitir un justo juicio acerca de él, mucho menos otras personas. Así es que considerando estas cosas y teniendo en cuenta este contexto es que Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a sí mismo. Entonces, en esto lo que Pablo está manifestando es un juzgamiento objetivo y real acerca del juicio que hacen los hombres acerca de las personas. Yo quiero que por un momento miremos 1 de Corintios, capítulo 2, verso 15, para tener unos pasajes bíblicos de apoyo acerca de lo que yo les estoy diciendo. 1 de Corintios 2:15 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí dice que el espiritual es el que juzga todas las cosas, pero el espiritual no es juzgado de nadie. ¿Por qué razón? Porque los que no son espirituales hacen juicios equivocados, y aun los mismos que son espirituales no tienen el pleno conocimiento acerca de las demás personas o de la persona a la cual están enjuiciando para hacer un juicio correcto. Así es que por eso es que dice, el espiritual juzga todas las cosas porque ve las cosas desde el punto de vista de la palabra de Dios y no desde su propia óptica humana. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque el que lo juzga es Dios. Ahora miremos, por ejemplo, en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Otro texto de apoyo acerca de lo que venimos diciendo. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces aquí podemos tener un versículo de apoyo que nos muestra que los juicios humanos son hechos en base a situaciones externas, porque el hombre no puede mirar sino lo que está afuera. El hombre no conoce lo que hay dentro del corazón o de la mente de las demás personas. Por eso aquí dice,
Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, haciendo referencia a uno de los hermanos de David, que era el más alto y sobresalía entre todos los hermanos, y cuando Samuel lo vio, dijo: este es el ungido de Dios, creyendo que por ser alto y sobresalir entre los demás hermanos era el que Dios había escogido. Y entonces Dios lo reprende y le dice: no mires su parecer, ni la estatura de este hombre, porque yo desecho lo externo, mas yo miro lo que hay en el corazón. El hombre juzga de acuerdo a lo que ve externamente, mas Dios juzga por lo que el hombre tiene en su interior, en su mente, en su corazón. Por eso es que Pablo dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque los hombres no hacemos juicios rectos, justos, porque juzgamos de acuerdo a lo que ven nuestros ojos y no podemos ver la intención del corazón de las personas. También en Juan capítulo 7, verso 24, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, también acerca del mismo tema. Él dijo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por lo general, entonces, ¿qué es lo que hace un ser humano? Juzgamos según las apariencias, lo que vemos, pero Dios dice que juzguemos con justo juicio, es decir, no basados en apariencias, sino en hechos reales, sino en situaciones que realmente tengamos comprobación de que lo que estamos pensando y diciendo es cierto. Y para eso pues tendremos que hacer una investigación profunda acerca de las cosas y pedir a Dios que discierna las intenciones del corazón de la persona de la cual estemos haciendo o emitiendo un juicio. Así es que no juzguemos por apariencia, sino juzguemos con justo juicio. Y para juzgar con justo juicio, pues solamente lo puede hacer Dios. Nosotros los seres humanos realmente nunca podemos hacer un juicio correcto y acertado en cuanto a otra persona. Pues en muchos casos es así. No siempre, desde luego, porque muchas veces los pecados son evidentes en las personas y por supuesto que tienen que ser juzgados. También en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13, el apóstol Pablo escribió, dice así, Primera de Corintios 3:13, ya pasamos hace algún tiempo por este pasaje. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo es que realmente el juicio verdadero lo realiza Dios y no ningún ser humano. Y en el Salmo 147, versículos 10 y 11 dice, Salmo 147, 10 y 11, dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Nosotros entonces tenemos que complacernos en Dios y nosotros tenemos que esperar en su misericordia y no hacer juicios a priori, acelerados. Tenemos que hacerlos con justo juicio, no complacernos en nuestra agilidad ni en nuestro propio discernimiento. Tenemos que mirar siempre la palabra de Dios y esperar en su misericordia y saber que Él juzgará recta y justamente a sus hijos, a los hombres. Nadie escapará de su juicio. En el verso 4 dice lo siguiente, verso 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces seguimos adelante analizando el pasaje que estamos estudiando. Pablo continúa diciendo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces la poderosa razón que da Pablo para decir que ni él mismo puede juzgarse a sí mismo
como dice en el verso 3, es porque aunque de nada tenga mala conciencia, no por eso es justificado delante de los hombres. Esto que acaba de mencionar Pablo es supremamente importante. Podemos decir que en este pasaje hay algo muy importante para aprender y para corregir del concepto que tengamos nosotros de la conciencia. Cualquiera diría, con base a lo que tenemos de conocimiento acerca de la conciencia, que nuestra conciencia es nuestro mejor juez, porque la conciencia es una capacidad racional interna dada por Dios que da testimonio de nuestro sistema de valores morales. Si actuamos mal, nos acusa, y si actuamos bien, nos da paz. Eso es más o menos lo que entendemos por la conciencia, algo que es puesto por Dios, que está internamente en nuestra mente, en nuestro corazón, que da testimonio de nuestra conducta moral y que nos acusa o nos defiende según hayamos actuado. Sin embargo, Pablo, aquí en este pasaje nos dice claramente que la conciencia, aunque es algo fundamental en la evaluación personal de nuestra propia vida, no es un juez confiable. Esto quiere decir que por más sincera que sea la conciencia en la propia evaluación que hagamos de nosotros y de nuestro comportamiento y servicio a Dios, no es una perfecta evaluación. El pecado es tan amplio y tan sutil que algunas veces no somos conscientes de muchos de nuestros pecados. Y por tal razón tenemos que ser humildes para reconocer que el único que puede juzgar y evaluar correctamente nuestra conciencia, nuestra vida, nuestro comportamiento, es el Señor, el cual conoce lo más recóndito de nuestro ser y discierne realmente las intenciones de nuestro corazón y no la conciencia. Ningún juez ni tribunal humano puede hacer una evaluación correcta de nuestro proceder, ni aún nuestra propia conciencia, porque como les dije, el pecado es tan amplio y tan sutil que muchas veces en nuestra propia evaluación y autoexamen no podemos discernir todos los pecados que cometemos contra Dios y pasamos por alto muchos y no nos arrepentimos de ellos. Es por eso que Pablo dice aquí en el verso 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Él está convencido que aunque tiene conciencia y no tiene ninguna mala conciencia de su proceder como ministro, dice, ese sentir que tengo acerca de la conciencia no me hace justo ante los ojos de Dios. Y eso es muy importante que usted y yo lo entendamos, porque muchas veces decimos, la conciencia no me acusa de nada. Pues puede que sea verdad lo que nosotros estamos pensando y analizando de nuestro propio ser, pero cuando hacemos un examen exhaustivo a la luz de la palabra de Dios, pues nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas en nuestra vida que son pecaminosas y de las cuales no somos conscientes y que aún no nos hemos arrepentido realmente de ellas. Por eso quisiera que miráramos algunos textos que nos hablan de esta verdad. Vamos a ir, por ejemplo, al Salmo 19, versículo 12. Vaya conmigo al Salmo 19, verso 12. Dice así el salmista, haciendo una pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores o pecados? Luego dice, líbrame de los que me son ocultos. Esta pregunta es una pregunta retórica. El salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores o sus propios pecados? La respuesta lógica es, nadie. No hay ser humano que pueda entender a cabalidad todos sus pecados.
Por eso continúa diciendo, líbrame de los que me son ocultos, porque hay pecados ocultos a nuestra conciencia, de los cuales no somos conscientes aún, y en los cuales no meditamos y no hemos pedido perdón a Dios. Y Dios quiere, entonces, en esta noche, que usted y yo entendamos que no somos capaces de discernir a cabalidad nuestra pecaminosidad. El pecado es muy amplio, es muy sutil y está impregnado en todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras intenciones. Muchas de ellas son pecaminosas y muchas veces no lo percibimos. En la medida que estudiamos la palabra de Dios, en la medida que somos confrontados con ella, en la medida que escuchamos las predicaciones y las enseñanzas, nuestra conciencia es sensibilizada. Y al ser sensibilizada, pues nos vamos a poder dar cuenta de muchos pecados que aún no hemos entendido ni comprendido. Yo siempre pongo un ejemplo. Entre más uno se acerca a la luz, más se va a ver sus defectos. En la medida que nos acercamos a la luz de Dios, me estoy refiriendo, a la luz de Dios, a la luz de Cristo, más nos vamos a ver nuestros pecados, nuestros defectos. Por eso, aunque no tengamos mala conciencia de muchas cosas, no por eso somos justificados. Por eso el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios pecados, sus propios errores? Nadie. Y le pide al Señor que lo libre de esos pecados que le son ocultos. Ahora miremos lo que dice Proverbios 21, versículo 2, que también es un texto que nos habla de este mismo tema con otras palabras. Proverbios 21, verso 2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Este texto es supremamente claro y confrontador también. Nos dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Muy probablemente nosotros, por ser cristianos, por leer la palabra de Dios, por tener algunas buenas prácticas cristianas, ya creemos que todos nuestros caminos son rectos. Le estoy hablando a usted que es cristiano, me estoy hablando yo mismo que soy cristiano. La palabra nos lo está mostrando. Creemos que somos rectos, que somos justos, en nuestra propia opinión. Pero cuando nos examinamos a la luz de la palabra de Dios, nuestro entendimiento cambia, porque dice, Jehová pesa los corazones. Jehová es el que juzga realmente nuestras acciones, amados hermanos. Así es que nosotros debemos entender que tenemos la tendencia a justificar nuestras acciones y a mirarnos justos, a mirarnos muy rectos. Pero el único que puede dar un veredicto correcto y acertado acerca de nuestro comportamiento y de nuestra propia vida cristiana es Dios, Jehová de los ejércitos. Ahora notemos lo que dice Proverbios, capítulo 30, versículo 12. Proverbios 30, versículo 12. Dice así, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Vemos claramente aquí que el proverbista dice que hay generación limpia en su propia opinión. Vuelve al mismo tema. Hay personas, hay familias, hay seres humanos que se creen limpios en su propia opinión, sin pecado, más justos que los demás, los mejores cristianos, etc. Pero es en su propia opinión. Pero dice el texto, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Es decir, aunque nos creamos limpios, aunque nos creamos justos y mejores que otros, y que aparentemente a los ojos de los hombres así sea, no nos hemos limpiado de toda nuestra inmundicia. Siempre quedan rezagos de pecado en nosotros, remanentes de pecado, por los cuales tenemos que avergonzarnos y arrepentirnos. Y solo el Espíritu Santo nos puede mostrar
ese pecado, esa actitud pecaminosa, ese pecado respetable que tal vez estamos acariciando y lo estamos tolerando en nuestra vida y que no lo hemos desechado, pero que a los ojos de Dios es aborrecible. ¿Por qué? Porque no hemos sido limpios aún. Eso no quiere decir que la sangre de Cristo no nos haya limpiado, hermanos. No, no quiere decir. Aquí estamos hablando de la práctica de la vida cristiana, que comenzamos a creernos muy justos, muy rectos, pero que realmente aún en nosotros hay maldad, y esa maldad muchas veces no la percibimos en nuestra conciencia, y necesitamos ser examinados y juzgados a la luz de la palabra de Dios, amados hermanos. Así es que el que se cree ser algo no siendo nada, dice la Escritura, a sí mismo se engaña. La Escritura lo único que hace mostrarnos es que no somos tan buenos como creemos, y que el único bueno, el único recto, el único justo es el Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Nosotros tenemos que ser humildes para reconocer que si tenemos algo bueno y que si hemos cambiado y que si hemos mejorado como esposos, como hijos, como padres, como madres, es por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso a Él solo tenemos que darle la gloria, la honra y el honor, amados hermanos. Esto es una verdad que debe estar impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón cada día. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre dad gloria. La gloria sea siempre para Dios. Reconozcamos que Dios es el que está obrando en nosotros. Reconozcamos que aún hay maldad en nosotros. Reconozcamos que estamos en un proceso de santificación y que ese proceso de santificación durará toda la vida, hasta la venida del Señor Jesucristo. Ahora noten lo que dice el Salmo 143, versículo 2, acerca de esta verdad. Salmo 143, verso 2, dice así: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Aquí el salmista está siendo humilde y reconociendo delante de Dios, pidiéndole que no entres a juicio con tu siervo. Él era un siervo de Dios y le pide: Señor, no entres a juicio conmigo, no me juzgues, porque si no seré condenado, porque delante de ti no se puede justificar ningún ser humano. ¿Por qué no se puede justificar delante de Dios ningún ser humano en su propia justicia? Porque todo en nosotros es pecaminoso. Dice la Escritura que desde la planta de los pies hasta la coronilla somos llaga podrida. Estamos contaminados del pecado, impregnados de maldad. Y solo la sangre de Jesucristo nos puede lavar y limpiar de nuestro pecado, amados. Por eso tenemos que confiar cada día en Cristo, vivir unidos a la vid verdadera, porque apartados de Él nada bueno podemos hacer. Solo unidos a Él podemos dar fruto. Y cuando damos fruto, la gloria es para el Señor, no para nosotros. Bien, hermanos, entonces ahora pasemos al versículo 5 de nuestro estudio. Versículo 5 de nuestro estudio, de 1 Corintios capítulo 4. Dice así la palabra de Dios: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. El texto inicia diciendo: así que. Con esta expresión Pablo quiere dar la conclusión práctica del tema que viene tratando y que ya hemos hablado anteriormente. Es como si Pablo dijera: como sus juicios y evaluaciones acerca de mí y de mi ministerio al Señor no son 100% confiables o acertados, y ni mi conciencia puede dar un veredicto correcto acerca de mi propia vida y de mi servicio al Señor, entonces no juzguemos nada antes de tiempo, no nos convirtamos en jueces, esperemos que venga el Señor, el juez justo, el cual juzgará correctamente a los hombres
haciendo tres cosas, según dice el texto. ¿Cómo juzgará el Dios juez justo a los hombres? En primer lugar, dice el texto, que sacará a la luz lo que está en tinieblas. En segundo lugar, dice que manifestará las intenciones de los corazones. Y en cuarto lugar, dice que cada uno recibirá la alabanza de Dios. Esto es supremamente importante lo que dice este versículo 5. Volvamos a leer. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí están las tres cosas. Él aclarará cuando venga lo oculto de las tinieblas. Número 1. Manifestará las intenciones de los corazones. Número 2. Y número 3. Cada uno recibirá la alabanza de Dios. Entonces vamos a meditar por un momento en este texto, en estas tres cosas que el Señor hará cuando regrese por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Él es el único juez que hará una evaluación correcta acerca de los actos del hombre. En primer lugar dice que sacará a la luz lo que está en tinieblas. Es decir, no quedará oculto nada en el ser humano. Todo será manifiesto, todo será descubierto. Lo más escondido, lo que se haya hecho en tinieblas, ese día saldrá a la luz. El Señor revelará todo, absolutamente todo lo que está en tinieblas acerca del hombre y su pecado. Noten lo que dice Eclesiastés. Vaya conmigo a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastés 12, 14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Claramente el texto respalda lo que Pablo está afirmando aquí en 1 Corintios 4, 5. Dice que Dios traerá el día del juicio toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Lo que esté encubierto saldrá a la luz. Lo que se haya hecho a la luz, pues será también manifestado. Sea buena o sea mala, toda obra saldrá a la luz. Lo bueno y lo malo. Nada quedará oculto, porque ese día Dios sacará lo que está en tinieblas a la luz. Y esto debe ponernos a temblar a cada uno de nosotros, para que nosotros en esta vida comencemos a reconocer nuestros pecados y a confesarlos de todo corazón a nuestro Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole que nos limpie con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, para que cuando Él regrese no nos alejemos de Él avergonzados, porque tal vez vivimos una vida hipócrita, tratando de aparentar lo que no éramos, tratando de vivir un cristianismo aparente ante los demás, pero en privado éramos unos demonios completos. Y eso no quiere el Señor. Dios quiere que nuestra vida sea transparente, porque aquí dice claramente que Él traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Lo que usted haya hecho encubiertamente, que cree que nadie lo sabe, y que lo tiene oculto y no se ha arrepentido de ese pecado, Dios lo sacará a la luz, sea bueno o sea malo. Así es que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Un día daremos cuenta a Dios de todos nuestros actos. Ahora noten lo que dice Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3. Lucas 12, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Lea conmigo, amado hermano, abra su Biblia y lea conmigo la palabra de Dios. Para eso nos reunimos a estudiar la Biblia. No para que usted se quede ahí pensando, sino lea la Biblia conmigo. Dice la palabra de Dios en Lucas 12, del 1 al 3. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente,
O sea que este mensaje es primeramente a los discípulos. Dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, ¿qué dice Cristo aquí? Que nos guardemos de la hipocresía, de la levadura de los fariseos. Recordemos que la levadura es un hongo que se mete en la masa y encubiertamente la infla, y la hace aparente, la hace crecer. Y aquí dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué era lo que distinguía a los fariseos de los tiempos del Señor Jesucristo? La hipocresía, porque aparentaban ser muy santos, muy piadosos, pero eran todo lo contrario, eran perversos, egoístas, avaros, eran contenciosos, es decir, daban un testimonio pésimo, aunque aparentaban por fuera que eran muy santos, daban un testimonio pésimo ante los ojos de Dios, no vivían de acuerdo a lo que predicaban. Por eso dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Si hay algo que Cristo aborrece es la hipocresía, porque la hipocresía significa aparentar algo que no somos. La palabra hipócrita viene de una palabra griega que significa actor de teatro. Entonces, un hipócrita es alguien que actúa, que aparenta algo que no es. Así como vemos nosotros los actores de televisión, que lloran y hacen un papel y nos hacen comer el cuento de que es verdad lo que están viviendo, pero no es verdad. Así eran los fariseos. Verso 2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, guardémonos de la hipocresía, guardémonos de aparentar algo que no somos, porque nada hay encubierto, dice el Señor, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Así es que no nos engañemos a nosotros mismos, tratando de vivir una vida aparente, porque tarde o temprano se va a descubrir nuestra hipocresía. Vivamos de manera transparente, lo que el Señor quiere de todos sus discípulos, porque recordemos que lo que estamos leyendo es primeramente para los discípulos, según dice el verso 1. Y noten lo que dice el verso 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Entonces aquí pone un ejemplo de lo que pasará ese día cuando el Señor regrese. Todo lo que habéis dicho en tinieblas, es decir, a espaldas, a oscuras, en lo secreto, creyendo que nadie lo sabía, saldrá a la luz, se oirá a la luz. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, es decir, en sus casas, a espaldas de las demás personas, se proclamará en las azoteas. Yo pienso que esto es de temer, hermanos, porque si usted está hablando mal de alguien, está hablando mal de su pastor, está hablando mal de su hermano, de su hermana, y allá en su aposento, tarde o temprano, dice aquí el Señor, que eso saldrá a la luz. Entonces, arrepiéntanse de su pecado, pídanle perdón a Dios y seamos transparentes, ¿no? Guardémonos de esa levadura de los fariseos que es la hipocresía, que saludamos con una risita y con un abrazo, pero por dentro estamos vituperando el nombre de Dios, pensando mal contra la persona. No seamos hipócritas. Y eso es lo que quiere el Señor, transparencia, que seamos cristianos genuinos, que no nos mintamos los unos a los otros. Ahora noten lo que dice Hebreos 4, versículos 12 al 13. Es un pasaje muy conocido. Hebreos 4, 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Siente usted, amado hermano, que esta noche la palabra de Dios le está cortando su corazón, su conciencia? Es porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Y esa palabra, que es más cortante que toda espada de 2 filos, dice, penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor está discerniendo nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Nos está hablando hoy a lo más profundo de nuestro ser, para que nos arrepintamos y nosotros seamos cristianos justos, rectos, transparentes en todo lo que hagamos y procuremos vivir cada día en santidad delante de Dios. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Tremendo pasaje este. No hay cosa creada que no sea manifiesta a la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas, dice el texto. Todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú y yo vamos a dar cuenta. Y no vamos a poder esconder nada a Dios. Él sacará todo lo que está en tinieblas a la luz y tenemos que dar cuenta al Señor de nuestros actos. Así es que temblemos delante de Dios, porque no podemos jugar ni burlarnos de Él. Y lo segundo que hará cuando el Señor venga es que Él manifestará las intenciones de los corazones. Manifestará las intenciones de los corazones. Es decir, que todo lo que hagamos, Él sabrá con qué intención lo hicimos, con qué intención hicimos las cosas. Él sabrá con qué intención dio usted un mercado. Él sabrá con qué intención usted ayudó al pobre. Él sabrá con qué intención dio usted los diezmos al Señor. Él sabrá con qué intención usted ayudó a las personas. Porque muchas veces nosotros ayudamos solo para mostrar que somos muy buenos, que somos muy dadivosos, porque queremos la gloria y el honor para nosotros. Pero dice aquí el Señor que cuando Él regrese, manifestará las intenciones de los corazones. Esto también debe ponernos a temblar, que nosotros hagamos las cosas no para nuestra gloria, no para nuestro beneficio, sino para la gloria y la honra de nuestro Dios, amados hermanos. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Esto es muy difícil, porque nosotros siempre, como humanos pecaminosos, que el pecado aún mora en nosotros, queremos llevarnos algo de la gloria que le corresponde solo a Dios. Entonces, miremos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31, que es lo que realmente debemos hacer como creyentes. Primera de Corintios 10, 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Imagínense que Pablo dice aquí, si coméis o bebéis, si yo me tomo un vaso de agua, si me como un almuerzo, unas onces, una fruta, dice que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Cosas tan insignificantes como tomar un vaso de agua o comernos algo, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso indica que si yo me tomo un vaso de agua, gracias Señor, porque esto proviene de tu mano, de tu generosidad. Lo hacemos todo para la gloria de Dios y debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Por eso dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. O sea, cualquier cosa que hagamos en nuestra vida, debemos hacerlo todo para la gloria de nuestro Dios y no para nuestra gloria, amados hermanos. Ahora miremos lo que dice Romanos 2.16, otro texto que nos habla de este mismo tema. Romanos 2.16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Va a llegar un día, vuelve aquí a reiterar las Sagradas Escrituras, en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres. Aquí nos dice claramente que los hombres tenemos secretos. Y usted y yo debemos arrepentirnos de esos pecados secretos que tal vez hemos cometido y que de pronto no nos hemos arrepentido realmente en nuestro corazón, en nuestra conciencia, o que tal vez no somos conscientes de ellos, de pronto del orgullo, de la arrogancia, porque hay orgullo religioso, hay personas que se creen muy espirituales y mucho más sabias que los demás, y realmente no es así. Eso es orgullo, eso es altivez. Arrepiéntanse de ese pecado. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el que revela nuestro pecado, que nos muestra que no somos nada en este mundo, que nos muestra que realmente necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, el texto nos muestra la tercera cosa que hará el Señor Jesucristo cuando regrese a esta tierra por segunda vez. Dice que cada uno recibirá la alabanza de Dios. ¿Esto qué quiere decir?
que Dios es el único que puede dar a cada uno lo que merece, los galardones o las recompensas que merece y de manera justa y adecuada. Nosotros no podemos dar las cosas de manera justa y adecuada. Él es el único que va a dar de manera justa y adecuada los galardones y las recompensas a los siervos fieles. Noten lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 14. Primera de Corintios 3, 12 al 14, un verso de apoyo acerca de este tema. Primera de Corintios 3, 12 al 14. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra que cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces aquí claramente nos habla de galardones, de que la obra de cada uno será probada. El fuego la manifestará. Si yo sobre el fundamento de la palabra de Dios edifiqué con heno, hojarasca, la obra se va a quemar. O con madera, la obra se va a quemar. Pero si edifiqué con material precioso, como piedras preciosas o el oro, la obra no se quemará, va a permanecer. ¿Con qué material está edificando usted? ¿Con la hipocresía? ¿Con pecados ocultos, no confesados? ¿Creyéndose muy santo, muy sabio? No, amado hermano. Tenemos que ser sabios como el apóstol Pablo, que dice claramente en el verso 3 de nuestro texto, en el verso 4, perdón, de nuestro texto, que porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. Puede que usted no tenga mala conciencia de nada, pero eso no lo hace justo a los ojos de Dios, su conciencia. ¿Por qué? Porque aún en nosotros hay pecado, y nuestra conciencia no es un juez 100% confiable. El único juez 100% confiable es nuestro Señor Jesucristo. Y es su palabra que nos muestra el error, que nos muestra el pecado, y nos hace entrar en razón, y nos hace venir a los pies de la cruz para pedir perdón y ser lavados de nuestra maldad. Noten lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda de Corintios 5, verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí nos habla de que vamos a recibir la recompensa de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer y si honraron al Señor, pero juicio y condenación a los que fueron contenciosos y no obedecieron a la verdad, sino que se burlaron de ella y hicieron caso omiso a la voz de Dios. Así es que, amados hermanos, es necesario que todos nosotros un día comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo y lo que hagamos, de él vamos a dar cuenta a Dios, sea bueno o sea malo. Así es que pidámosle a Dios que nos dé la gracia de actuar justa y rectamente cada día, honrando a Dios, haciendo lo que es recto y justo delante de sus ojos. En 2 de Corintios, capítulo 10, verso 18, dice lo siguiente, 2 de Corintios 10, 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Este texto es maravilloso y con él quiero concluir. Dice, no es aprobado ni es
alabado, el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Así es que, ¿cuál es la tendencia del hombre? A aprobarse a sí mismo y a alabarse a sí mismo. Pero esa persona que se aprueba a sí mismo y se alaba a sí misma no es aprobada ante los ojos de Dios. Solo aquel a quien Dios alaba, solo aquel a quien Dios le examina y le hace libre de culpa y saca lo que está en tinieblas a la luz. Pidámosle a Dios esta noche que saque lo que está en tinieblas a la luz, que nos permita ver nuestro pecado, que nuestra maldad sea manifiesta cada día para poder andar en sabiduría y en santidad y en honestidad y sin hipocresía delante de nuestro Dios. Solo Él lo puede hacer. Así es que por eso yo le invito esta noche, amado hermano, que me escucha, a que no nos confiemos de nuestra propia evaluación acerca de nuestra vida espiritual. Tenemos que ser evaluados, tenemos que ser examinados por Dios y su palabra, y en el poder del Espíritu y con humildad reconocer que solo Él nos puede evaluar y que solo Él nos puede limpiar y que solo Él puede hacer de nosotros nuevas criaturas. Pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestro orgullo, por nuestra altivez, y reconozcamos delante de Él nuestra maldad para que Él nos limpie de todo aquello que no le agrada. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Él abomina todo el pecado. Él abomina la maldad. Nosotros también debemos ser hombres y mujeres que abominamos la maldad. Oremos. Padre, te doy gracias y te pido, Señor, que nos des la gracia de vivir de acuerdo a tu voluntad. Que nos des la gracia de ser humildes para reconocer que no somos tan buenos como creemos. Que necesitamos de tu examen. Que necesitamos ser redarguidos por tu palabra y por tu Santo Espíritu para tener una limpia conciencia delante de ti. Ayúdanos, Señor, a ser como el apóstol Pablo, que dijo: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque él no podía hacer una evaluación justa ni correcta de sí mismo, porque aunque de nada, dice él, tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. A veces nosotros creemos que estamos bien delante tuyo, Señor, pero no es así, porque nuestra conciencia no es un juez 100% confiable. El único juez 100% confiable eres tú, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra y ser humildes para reconocer que necesitamos la guía y la iluminación de tu Santo Espíritu para poder comprender nuestro pecado, Señor. Padre, te pedimos perdón por el orgullo, por la arrogancia, por la falta de ánimo para trabajar en las cosas tuyas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las murmuraciones, por la altivez, Padre Santo, por la negligencia, Padre Santo, por la pereza. Tantas cosas, Señor, que están ahí, que son pecado y que muchas veces no las percibimos como pecado. Por eso hoy te rogamos, Dios, que nos limpies de toda maldad y que nos libres de aquellos pecados que nos son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores?, dijo el salmista. Líbrame de los que me son ocultos. Sí, Señor, líbranos de nuestros pecados ocultos que no podemos comprender ni discernir humanamente, que necesitamos la guía y la iluminación de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Redentor, con acción de gracias, amado Señor. Amén y amén. Hasta aquí nuestra enseñanza, mis amados hermanos, por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles, y que Dios les guarde durante el resto de semana. Bendiciones.